Saludos a todos los amantes del misterio y la criminología. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde exploramos los casos más oscuros y enigmáticos de la historia. En el video de hoy, nos sumergiremos en la vida y los crímenes de uno de los asesinos en serie más siniestros y perturbadores que el mundo ha conocido, John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Prepárense para adentrarse en una historia macabra que ha dejado una huella imborrable en la criminología y la psicología forense. Antes de comenzar, queremos advertirles que este video contendrá detalles gráficos y perturbadores sobre los crímenes de Gacy. Si son sensibles a este tipo de contenido, les recomendamos que consideren su decisión de seguir viendo. Ahora, con eso en mente, vamos a sumergirnos en el aterrador mundo de John Wayne Gacy. Es hora de sumergirnos en la historia de John Wayne Gacy. Cuando ves por primera vez una fotografía de Gacy, es difícil imaginar el horror que se escondía detrás de su apariencia aparentemente inofensiva. Era un hombre robusto, de estatura promedio, con cabello oscuro y una sonrisa encantadora que podía engañar a cualquiera. Pero bajo esa apariencia amigable, Gacy ocultaba una oscuridad profunda y retorcida. En su vecindario y comunidad, Gacy era conocido como un hombre respetado y exitoso. Se había ganado una reputación como empresario y constructor de éxito. Incluso se involucró en la política local y en el mundo del entretenimiento, trabajando como voluntario en eventos comunitarios y como payaso en fiestas infantiles, de ahí su perturbador apodo de payaso asesino. Gacy era un experto en relaciones públicas, capaz de engañar a aquellos que lo rodeaban con su carisma y encanto superficial. Su habilidad para ocultar su naturaleza detrás de una fachada de verdadera respetabilidad y amabilidad es lo que lo hizo aún más aterrador. Pero detrás de las puertas de su hogar, Gacy se transformó en un depredador despiadado. El sótano de su casa se convirtió en una cámara de tortura y muerte, donde llevó a cabo actos indescriptibles de sadismo y violencia contra sus víctimas indefensas. La dualidad de su personalidad es lo que hace que la historia de John Wayne Gacy sea tan inquietante. Un hombre que aparentaba ser amable y divertido en público, pero que llevaba una vida secreta de depravación y asesinato en las sombras. Esta aparente contradicción es uno de los aspectos más perturbadores de su historia y nos obliga a reflexionar sobre la capacidad humana de ocultar oscuros secretos detrás de una máscara de normalidad. Ahora que hemos presentado a John Wayne Gacy y su fachada engañosa, continuaremos explorando los eventos que llevaron a sus crímenes y la impactante revelación de los horrores que ocultaba. Así que sigan con nosotros mientras nos adentramos en los rincones más oscuros de la mente de este infame asesino en serie. Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por dificultades y tensiones familiares. Su relación con su padre fue especialmente problemática, ya que este era un hombre autoritario y violento que ejercía un control dominante sobre Gacy. Estos conflictos tempranos y la falta de una relación paterna estable sentaron las bases para el desarrollo de su personalidad perturbada. A medida que Gacy crecía, los primeros indicios de su perturbación comenzaron a emerger. Durante su adolescencia, exhibió comportamientos inquietantes, como el maltrato y asesinato de animales pequeños. Estos actos de crueldad hacia los animales son considerados por muchos expertos como una señal temprana de una personalidad psicopática en desarrollo. En su vida adulta, Gacy se casó y tuvo 2 hijos, y aparentemente llevaba una vida normal. Sin embargo, su apariencia de hombre de familia no reflejaba la verdad oculta. Gacy se había embarcado en una serie de crímenes macabros que incluían violaciones y asesinatos de jóvenes hombres adolescentes. Uno de los primeros crímenes conocidos de Gacy ocurrió en 1972, cuando abusó y asesinó a un joven de 16 años llamado Timothy McCaw. Aunque fue arrestado y acusado, Gacy logró manipular el sistema legal y presentarse como un individuo arrepentido y reformado. Como resultado, fue condenado solo por cargos de abuso sexual y pasó poco más de 1 año en prisión. La capacidad de Gacy para evadir la justicia en sus primeros crímenes fue alarmante y revela su habilidad para ocultar su lado más oscuro. Después de su liberación, continuó llevando una doble vida, presentándose como un hombre de negocios exitoso y miembro activo de la comunidad. Sin embargo, su insaciable sed de violencia y control no tardaría en emerger una vez más. En el próximo segmento, exploraremos la doble vida de Gacy y cómo logró mantener sus crímenes ocultos durante mucho tiempo. Acompáñennos mientras desentrañamos los horrores que acechaban tras la máscara de este asesino en serie.
Uno de los aspectos más escalofriantes de la historia de John Wayne Gacy es su habilidad para llevar una doble vida. Por un lado, era considerado un hombre de negocios exitoso y respetado en su comunidad. Tenía su propio negocio de contratista de remodelación y construcción, lo que le permitía establecer relaciones y conectarse con numerosas personas. Incluso participaba en eventos comunitarios y actividades de voluntariado, ganándose la confianza y el respeto de aquellos que lo rodeaban. Pero detrás de esa apariencia de hombre respetable y exitoso, Gacy ocultaba un lado oscuro y perverso. Se transformaba en un asesino en serie despiadado, sediento de poder y control. En su casa, especialmente en el sótano, llevaba a cabo actos inimaginables de tortura, abuso y asesinato. Uno de los aspectos más perturbadores de la historia de Gacy es su alter ego de payaso. Utilizando su habilidad para el maquillaje y el entretenimiento, Gacy se disfrazaba como Pogo el payaso en fiestas infantiles y eventos comunitarios. Bajo el disfraz, pretendía ser un personaje amigable y divertido, pero esa fachada ocultaba sus intenciones malévolas. Gacy utilizaba su alter ego de payaso para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes y vulnerables. Se aprovechaba de su capacidad para entretener y atraer a los niños, creando una falsa sensación de seguridad y diversión. Esto le permitía acercarse a sus víctimas y establecer una relación antes de llevar a cabo sus horribles actos. Es importante destacar que el uso del disfraz de payaso por parte de Gacy no solo añade una capa de terror a su historia, sino que también revela la manipulación y el engaño que utilizaba para satisfacer sus instintos más oscuros. En el próximo segmento, exploraremos cómo Gacy fue finalmente capturado y cómo se reveló el alcance espeluznante de sus crímenes. Acompáñennos mientras desentrañamos más detalles sobre este siniestro asesino en serie y su impacto en la historia criminal. Llegó el momento de adentrarnos en el escalofriante desenlace de la historia de John Wayne Gacy. Después de años de cometer sus atroces crímenes, finalmente llegó el día en que la justicia alcanzó a este sádico asesino en serie. En diciembre de 1978, la desaparición de un joven de 15 años llamado Robert Paez desencadenó una serie de eventos que finalmente llevarían a la captura de Gacy. Las autoridades se centraron en Gacy como sospechoso después de que se descubriera que había sido uno de los últimos en ver a Paez con vida. Pero la verdadera pesadilla se revelaría cuando las autoridades obtuvieron una orden de registro para la casa de Gacy. Lo que encontraron dentro de su casa fue más allá de cualquier imaginación. En el sótano, las autoridades descubrieron una escena que parecía sacada de un horror insondable, los cuerpos de numerosas víctimas enterrados bajo su propiedad. Los cuerpos habían sido torturados, asesinados y despojados de toda humanidad. Algunos de ellos habían sido sometidos a abusos sexuales y mutilaciones espantosas. El hallazgo de estos cuerpos conmocionó al mundo y puso al descubierto el alcance de los horrores perpetrados por Gacy. En total, se encontraron los restos de 33 jóvenes, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de la historia estadounidense. El descubrimiento de los cuerpos y las pruebas forenses reunidas fueron fundamentales para condenar a Gacy. Su juicio, que comenzó en 1980, fue un evento mediático que mantuvo al mundo entero en vilo. Durante el proceso, los testimonios de los sobrevivientes y las pruebas abrumadoras presentadas por la fiscalía dejaron en claro la crueldad y el sadismo de Gacy. Finalmente, en marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de los cargos de asesinato y condenado a muerte. Durante su tiempo en prisión, Gacy mantuvo su negación y su aparente indiferencia por el sufrimiento que había causado. Sin embargo, su legado como uno de los asesinos en serie más notorios y perturbadores de la historia persiste hasta el día de hoy. La captura y revelación de los horrores ocultos bajo la propiedad de Gacy dejaron una marca indeleble en la criminología y la psicología forense. Su historia nos obliga a enfrentar la oscuridad que puede existir en la mente humana y a recordar a las víctimas que perdieron la vida a manos de este monstruo. En el próximo segmento exploraremos el juicio y la condena de Gacy, así como las secuelas de sus crímenes en la sociedad y en el estudio del comportamiento criminal. Acompáñenos mientras seguimos desentrañando los escalofriantes detalles de este caso que ha dejado una huella imborrable en la historia criminal. El juicio de John Wayne Gacy fue sin duda un evento mediático de gran impacto. Tras el descubrimiento de los cuerpos enterrados en su propiedad, la atención mundial se centró en el caso y en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Los testimonios de los sobrevivientes desempeñaron un papel crucial. Estas valientes personas relataron los horrores que habían experimentado a manos de Gacy, revelando la verdadera dimensión de su crueldad y sadismo. Sus testimonios conmovieron a la audiencia y sirvieron como prueba irrefutable de la culpabilidad de Gacy.
Además de los testimonios, las pruebas forenses presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Se presentaron evidencias físicas, como restos óseos y otros objetos encontrados en la propiedad de Gacy, que vinculaban directamente al asesino con sus crímenes. Estas pruebas dejaron en claro que Gacy era responsable de los horrores que se habían descubierto. La condena de Gacy no se hizo esperar. En marzo de 1980, fue declarado culpable de los cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Esta sentencia reflejaba la gravedad de sus crímenes y la necesidad de que la sociedad obtuviera justicia por las vidas perdidas y los terribles sufrimientos infligidos a las víctimas. Aunque Gacy apeló su condena en varias ocasiones, todas las apelaciones fueron rechazadas y se mantuvo su sentencia de muerte. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión de estado de Illinois. El juicio y la condena de Gacy marcaron un hito en la historia de la justicia criminal. El caso puso de relieve la importancia de garantizar la protección de las víctimas y la búsqueda de la verdad, incluso en los casos más escalofriantes. Además, sentó un precedente para futuros casos de asesinos en serie y su impacto en la sociedad. Aunque Gacy ya no está entre nosotros, su legado de maldad y horror perdura. Su caso sigue siendo objeto de estudio en criminología y psicología forense, con el objetivo de comprender mejor los motivos y las características de los asesinos en serie y prevenir la repetición de tales atrocidades. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que hayan disfrutado y encontrado interesante la información que compartimos sobre John Wayne Gacy. Si les ha gustado el contenido y desean seguir explorando historias intrigantes y perturbadoras, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Agradecemos profundamente su apoyo y su tiempo dedicado a este video. Sus comentarios, sugerencias y likes son de gran valor para nosotros, ya que nos ayudan a crear contenido que sea de su interés. Esperamos contar con su compañía en nuestros próximos videos. Hasta la próxima y gracias por su apoyo.